Buenas tardes a todos. Agradecemos nuevamente en el nombre del Centro de Luz vuestra presencia, vuestra participación en esta tarea que nos reúne hoy, los cánticos, los mantras que vamos a escuchar después, el atributo que acabamos de escuchar y también esta charla y el aquitamiento posterior. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy, digamos conocido, no, mencionado y nada más. La muerte, fin de una etapa de aprendizaje y comienzo de otra. Hablamos de la muerte y realmente lo que sucede es mucho miedo en la gente. Aún aquellos que se dicen religiosos, porque realmente no comprendemos qué significa esta palabra, ese término, su sentido amplio, amplísimo. En realidad, cuando alguien decimos que muere, a nosotros nos gusta más una palabra que es desencarnación, que es más apropiada para ese acontecimiento. Cuando esa persona desencarna o muere, decimos, se murió, no está más. Algunos dicen, entre lo más positivo, Dios se lo llevó. Otros dicen, lo perdí. Otros dicen, hubiera vivido más tiempo. Y tantas cosas más que decir. Pero realmente, ¿qué es lo que muere? ¿Qué es lo que se deja acá? ¿Qué es lo que debería entregarse a la madre naturaleza? ¿Es el ser? ¿O una partecita del ser? ¿Somos un cuerpo físico y nada más? Es todo lo que somos. Porque hoy hablamos de la continuación de la vida, pero hablamos siempre de la vida física. Hablamos de la salud, pero hablamos de la salud física. Y siempre lo físico, siempre lo material. ¿Eso solo somos? Pues no. Pues no. Precisamente ese cuerpo físico un día deja de tener energía, se para el corazón. Porque otros cuerpos que también son parte del ser, sutiles, no le dan más energía, porque terminó un ciclo. Tenemos otro cuerpo más sutil que este físico, que técnicamente se llama denso, así se llama, que es el cuerpo etérico, doble etérico o cuerpo vital, que lo vemos a veces, esa energía la vemos cuando se hace una foto con una cámara Kirlian, en una hoja, en una mano, en un dedo, que lo podemos ver con los ojos físicos porque tiene un rango también que abarca un nivel etérico cuando lo perdemos en el infinito. Perdemos la mirada en el infinito y vemos una luminosidad blanca amarillenta. Cuando la persona tiene energía, si no, no se ve. Pues ese cuerpo etérico es el que le está dando energía a este cuerpo físico. Entonces es un cuerpo que toma y da energía. Y tiene órganos también, que se llaman chakras, que es una palabra sánscrita que significa rueda, porque se ve como una ruedita, son como unos remolinos hacia adentro, enraizados con la columna vertebral, y en la cabeza, bueno, hay otros con distintas, anexadas a distintas glándulas, relacionadas con distintas glándulas de la cabeza. En fin. Ese cuerpo es otro vehículo que necesita alguien, digamos la conciencia. Pero eso solo somos, o somos algo más. ¿Acaso no nos emocionamos? Si nos emocionamos porque tenemos algo con que emocionarnos. Y eso se llama cuerpo astral o emocional, que es parte del aura, es parte del ser, que en el hombre común se lo ve como un ovoide, 40 centímetros del cuerpo físico, más o menos.
tiene átomos al nivel de ese plano, que es el plano astral o emocional. Tiene una organización. Y ahí están las emociones, bajas y altas. Cuando las emociones son bajas, son muy densas, ese cuerpo vibra muy lentamente, sus partículas vibran muy lentamente, se mueven muy lentamente. Entonces se contrae, se hace muy mate, muy opaco. ¿Cuáles son las emociones densas, bajas? Y bueno, el odio con todos sus parientes. Venganza, resentimiento, rencor, desagrado, frialdad, en fin, etc. Otro, el miedo con todos sus parientes. Las fobias de todo tipo, ¿no es cierto? Temores, horror, en fin, todo lo que depende del miedo. Otra emoción densa es la ambición. Obviamente es lo contrario al desinterés. Pero cuando las emociones son sutiles, sublimes, le llamamos sentimientos para ponerles un nombre. Por ejemplo, el amor, con sus parientes, el afecto, la amistad, la camaradería, el compañerismo, la bondad, contrario al odio. O, por ejemplo, el valor, la intrepidez, el coraje, que es lo contrario al miedo. O, por ejemplo, el desinterés, como dijimos antes, la entrega, ese sentimiento solidario, que es lo contrario al interés, y es lo contrario a la ambición. Pues bien, todo ese cuerpo también se dilata, se expande, se hace muy transparente, muy brillante, tiene una frecuencia elevada. Pero no somos eso solamente, porque sabemos que pensamos y decimos que somos reino humano porque pensamos. Aunque a veces en los seres humanos prevalecen los instintos, que en realidad pertenecen al reino anterior. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con nuestros pensamientos? ¿Con qué pensamos? Con otra parte del equipaje que traemos para aprender, que se llama mente o cuerpo mental inferior. Así se llama, que también es parte del aura, que tiene una organización, que tiene átomos a nivel mental, que en el hombre común es otro ovoide interpenetrado con los otros cuerpos, en metro de distancia, el hombre común, digamos, el hombre masa. Pero a veces nuestros pensamientos son elevados. Por ejemplo, pensamientos sobre la base de la humildad. A veces pensamientos de unión o de unificación. Pensamientos inofensivos, nobles, altruistas. Entonces se hace enorme, brilla, se hace transparente. Pero a veces los pensamientos no son así. Lo contrario a la humildad es el orgullo. Lo contrario a la unión, a la unificación, a la integración, es precisamente el separatismo, con todos los prejuicios raciales, eclesiásticos, sociales y cuantas cosas más. Y a veces los pensamientos, en lugar de ser constructivos, positivos, nobles, altruistas, son crueles con nosotros mismos y con el mundo. Cuando esos pensamientos son así negativos, se contrae también, se hace muy feo, muy mate, muy opaco. Entonces, todo esto, mente, emoción, cuerpo etérico y cuerpo físico denso, también somos nosotros. También somos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que murió? Empecemos a pensar. Bien. Pero ¿quién requiere estos vehículos? ¿Quién debería, y para eso está aprender a dominarlos, a controlarlos, para que sean canales de las leyes de sus planos? Pues un núcleo más profundo, que sí somos nosotros también, pero más profundo del ser, que se llama alma o se llama yo superior, para poner dos nombres, que es el núcleo reencarnante, así nomás. Pero ¿somos eso solo? No, somos más que eso. Somos mucho más que eso. Porque en lo más profundo del alma, que se llama también vehículo causal, es también parte del aura, hay una supraconciencia, un núcleo mucho más profundo.
Y ese núcleo profundo, que es un reflejo de la divinidad, reflejo de la chispa divina surgida del Creador, se llama espíritu o se llama mónada. De ahí viene el término monasterio. Y cuando el ser está suficientemente avanzado, va creando otro cuerpo más sutil que el alma, que se llama cuerpo de luz, que vincula el alma con la mónada o espíritu. Y ahí ya hay 7 cuerpos. ¿Qué murió? Murió el de abajo, el más grosero, el más denso, porque el alma y el espíritu son inmortales. El alma se dice es inmortal hasta que se integra al espíritu, después es el ser que sigue evolucionando en planos superiores. Entonces somos una trinidad, espíritu o mónada, alma y personalidad. Pues bien, el espíritu es un reflejo del Creador, el alma es un reflejo de la mónada o espíritu, y la personalidad es un reflejo del alma. Llegué a creernos que somos un cuerpo físico y que esa es la vida solamente. No, es parte de la vida y que tenemos que atender, pero con sabiduría y por supuesto también con amor. Por eso el hombre reencarna. La reencarnación es el proceso o el medio por el cual la conciencia dinamiza y expresa todo su potencial interno. Requiere de varias experiencias. Requiere ir al colegio, distintos grados, distintas divisiones, distintos tipos de enseñanza, porque como arriba es abajo, como abajo es arriba. Y por eso no todas las personas tienen el mismo grado de evolución. Sabemos que el hombre comenzó, ¿no es cierto?, como un hombre primitivo. Un hombre primitivo es un hombre que se guía obviamente, por deseos instintivos y tiene una mente primaria. Hay otros grados, ¿no es cierto?, y llegamos a un hombre común, digamos, podemos decir civilizado y con cierta cultura, donde sus deseos no dejan de ser egoístas también, ¿no? Porque pensamos mucho en nosotros, así está el mundo. Si no sería otro mundo el que estaríamos viviendo. Y sus pensamientos, bueno, siguen a ese deseo, pero con un gran intelecto, porque hoy día hay un gran desarrollo intelectual. Pero hay otro grado más avanzado en la evolución desde el punto de vista, por supuesto que espiritual, que es el hombre despierto a la realidad interna. ¿Qué es un hombre despierto? Para ser sencillo, para ser más claro. Es un ser que se dio cuenta que la materia es un medio y no un fin. Por aquello que dijo Cristo una vez, por ejemplo, en tantos seres que vinieron aquí a la tierra para ayudarnos. Los tesoros en el cielo son eternos, mas en la tierra son transitorios. Es el hombre que comienza a darse cuenta que tras de la forma hay algo que da vida a esa forma, que se está expresando a través de la forma. La forma tiene un porqué de ser. Por algo se abre el capullo de una flor, por algo canta un pájaro. ¿Cómo es que late nuestro corazón? ¿Por qué hablamos? ¿Por qué gira la Tierra alrededor de su propio eje o alrededor del Sol? ¿Qué es todo esto que alimenta esa forma? Hay algo más. Es el hombre que comienza a recobrar esa pureza y esa inocencia de la niñez, que es la pureza y la inocencia del filósofo, que es la pureza y la inocencia del niño, el preguntarse internamente, el asombrarse, el mirar también para arriba y no solamente para abajo, el mirar también para adentro y no solamente para afuera. Ese hombre le decimos que es un aspirante espiritual, porque aspira a una verdad interna. Un día va a ser un aspirante medio, un día va a ser más avanzado, un día va a ser un discípulo, porque un maestro lo guía permanentemente. Antes estaban en los planos físicos, ahora desde los planos sutiles guían al alma. Un día va a ser un iniciado de primero, segundo, tercero, cuarto grado. ¿Qué son las iniciaciones?
son procesos mediante el cual el ser comienza a tomar contacto con leyes de diversos niveles y va adecuando sus vehículos para cumplir con esas leyes, para que sean canales de esas leyes y se transforme en precisamente un canal, en una expresión de la energía creadora. Entonces hay diversas iniciaciones. Cuando el hombre llega a la cuarta iniciación, ya no tiene que encarnar más y sigue iniciaciones en los planos espirituales. Entonces hay todo un recorrido y para ese recorrido ha encarnado infinidad de veces, como mujer, como varón, en fin, lo que el alma proyecta como asignaturas a rendir para su propia evolución y a su vez relacionado con otras almas. Por eso existe el karma, y el karma al cual está, digamos, sometido el hombre es una elección de su espíritu cuando comenzó a desarrollarse en los planos inferiores. Es una ley de este planeta, así nomás, de esta escuela cósmica, entre tantas escuelas que hay en el universo. Si bien karma significa literalmente acción, proviene de una ley de causa y efecto, que dice toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, que a su vez es parte de una eterna ley de equilibrio. En el plano físico se llama acción y reacción. Si le damos un golpe a la pared nos lo devuelve, ¿sí o no? Tenemos que preguntarle a los nudillos. Cuanto más fuerza hacia la pared, más fuerza de la pared hacia nosotros, ¿no es cierto? Acción y reacción. Si inflamos un globo y lo soltamos, el globo va hacia arriba porque el aire va hacia abajo. Principio de retropropulsión. ¿Sí? Bueno, como arriba es abajo, como abajo es arriba. También pasa con nuestros pensamientos enviados con estas emociones. Decimos coloquialmente, si lanzamos una flor, vienen flores en el lejano, mediano o inmediato plazo. Si arrojamos la maceta también, así de sencillo. Entonces, cuando nos vemos a nosotros o el prójimo con un hermoso arreglo floral, decimos algo bueno sucedió. Pero cuando nos vemos con unas cuantas macetas o alguna tinaja de sombrero, también algo aconteció. Porque toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Es una cadena de causa y efecto. Que ustedes estén acá hoy es un efecto de una causa anterior. Y hoy es causa de efectos posteriores. Pues bien, hay tres tipos de karma, didácticamente hablando. El karma acumulado, que es la totalidad de las asignaturas que tenemos que rendir. El programa, que no es fijo, cambia cada instante y vamos a ver por qué. El karma maduro es aquel que traemos en cada encarnación, porque no podemos traer más de lo que podemos hacer. Alguien puede ir y en el primer año rendir los 7 que le corresponde por ejemplo, a la escuela primaria. No. Si el secundario tiene 5 años, ¿podemos hacerlo en 1? No. Menos en el primer día de clase, porque la verdad que 1 año con respecto a 5 queda muy corto. Y todo es así. Por consiguiente, el karma maduro es el que traemos, el que podemos solucionar, el que podemos desarrollar, el que podemos trascender, el que podemos quemar. Y hay otro karma que es el incipiente. ¿Cuál es el que hacemos a cada instante? Y dentro de ese karma incipiente hay un karma que se llama facultativo. Cuando tenemos que decidir, pueden cambiar las cosas radicalmente. A punto tal que el alma a veces dice, bueno, mejor me voy de estos vehículos porque ya no sirven. O no, puede decir, me quedo. Porque tenemos la facultad de decidir. Por lo que dijimos al principio, porque
tenemos que aprender a utilizar responsablemente el libre albedrío para algún día renunciar a él y decir, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. También hay karma individual, karma de grupo, karma de familia, karma de país, karma de continente, karma planetario. Porque los países también tienen karma. Cuando las potencias utilizaron mal su fuerza, se han reducido a la mínima expresión y a veces han desaparecido. Todo es así. Es toda una trama, una red kármica, en la cual estamos insertos porque el alma vino a hacer esa tarea junto con otras almas. Y dentro de esas almas, compañeras, también están aquellos que le llamamos familia, aquellos que le llamamos amigos, aquellos que le llamamos a veces compañeros de trabajo, a veces les llamamos paisanos. ¿Está claro? Bien. Vamos a hacer una metáfora. Esta metáfora la hacemos siempre para entendernos. Vamos a establecer 4 niveles del karma. Un primer nivel, abajo. ¿Qué es el karma? ¿Qué me estás diciendo del karma? Yo hago lo que quiero. Tengo que mentir para vender. Y hago esto, total, ¿quién me ve? No lo ve nadie, según él. Lo está viendo el universo entero. Porque si el hombre se jacta de una computadora que hizo, que puede almacenar tanto, que la hizo con su mente, que todavía no se abrió la mente superior. Miren una mente que se abre lo superior, por ejemplo, en la ciencia, Leonardo da Vinci, por ejemplo, Albert Einstein, bueno, Galileo, Copérnico, etc. Podemos imaginarnos, siquiera lo que es la computadora, entre comillas, del universo, aquello que todo lo rige. Decía Cristo, hasta tus cabellos están contados. No se cae una sola hoja en el universo sin que el universo lo sepa. Entonces, ¿qué me importa? Yo hago lo que quiero. Total, hago el negocio. Y es como correr siempre, ¿no? Arriba una cinta que va para atrás. Cuanto más corro, va la cinta para atrás. Segundo nivel del karma. Ya subimos un escaloncito más en la conciencia. ¿Está ahí vamos bien? ¿Qué karma que tengo? Todo negativo. Digamos que el primer caso es el que agarró el camino ancho y perezoso, como decía Jesús, y se va al abismo. Qué ancho, qué lindo, y el precipicio. El segundo caso ya pisó el sendero, porque está admitiendo que hay una ley, está admitiendo que hay una causa, pero todo negativo, ¿no? Qué karma que tengo, con esta expresión, con signo de admiración, repetimos, qué karma que tengo. Entonces mira siempre a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, ¿sí? Mira al compañero de la oficina, de la fábrica, del taller, al empleado, al empleador, al presidente, al país, a la mala suerte, a qué sé yo. Es el individuo que está en el sendero y ve todo lo feo. Ve, mira este bache, el agua está podrida, el puente está roto, el árbol no tiene fruto, porque llueve, porque sale el sol, porque tengo calor, porque tengo frío, el otro me empuja. No me deja, todo negativo. Pero un día asciende al tercer nivel, vamos a ser optimistas. Y dice, también hay cosas positivas en la vida, ¿no? Hay gente buena. Y a veces mucho más buena de lo que yo pienso, porque mi mente tiene un programa, ¿no? Me di cuenta que ahora hablo distinto con él y resulta que no era tal así, ¿no? Esa persona. Obtengo 2 manos para trabajar y 2 piernas, otros no la tienen. O me di cuenta que tengo un don que puedo desarrollar. Y de golpe cuando empiezo así aparecen otros amigos, otros compañeros de ruta, por afinidad, esto es así, es ley. Entonces ya empiezo a ver que el agua, hay agua también que es pura, o puentes que no están rotos. O mejor dicho, quizás, ¿cómo puedo purificar este agua? ¿Cómo puedo reparar este puente?
Si este árbol ahora no tiene fruto porque es invierno, pues en verano va a estar lleno y ahora está viviendo todo ese proceso para darnos toda esa riqueza por donación. Entonces vemos el paisaje de otra manera y ayudamos a enriquecerlo. Y en lugar de sentirnos molestos por otras gentes, tratamos de ayudar a aquel que quizás no encuentra su puente o todavía no sabe purificar el agua. Pero esa no es la meta, porque corremos un riesgo. Corremos el riesgo de quedarnos en ese paisaje, porque desapegarse de lo bueno es difícil, a veces mucho más difícil que desapegarse de lo malo. Y cuando nos quedamos en el paisaje, creemos que es la meta y establecemos dogma. Y cuando hay dogma, hay muerte de la sabiduría. En fin, entonces, en ese otro nivel, un nivel superior, un cuarto nivel, digamos, uno dice, ¿qué karma de vuelta? No me hables del karma, ni piensa en el karma. ¿Por qué? Porque ya no vive la dualidad de lo bueno y lo malo, porque todo es positivo. Se da cuenta que cada situación en la vida, cada situación, es una prueba que debe rendir, es una asignatura pendiente. Y la va a rendir en la medida que esto se dé cuenta que es así. En la medida que vaya desarrollando todo ese amor a la vida y el servicio desinteresado. Entonces ese ser que aunque este paisaje sea hermoso, mira al horizonte. Mira aquello que va a pisar dentro de un rato. Y cuando pise eso, va a haber algo más allá que está en una neblina, como cuando uno va a una ruta y ve todo como agua sobre la ruta, todo nublado, pero algún día está parado ahí y no se da cuenta. Sigue hacia adelante, porque sabe que todo es una evolución permanente, es una escalera interminable. Entonces ya no vive la dualidad, todo es bueno, porque se da cuenta que todo, absolutamente todo, hasta lo más ínfimo, está por algo que debe resolver y ayudar a otros cuando piden ayuda. Pues bien, entonces no nos quedemos a veces protestando por tantas cosas en la vida. Mira lo que tengo que hacer, esto me sale mal, siempre me tocan a mí. ¿Saben lo que sucede con eso? Que se cierra el paisaje y siempre estamos ahí adentro y no vemos otra cosa. Ni la vamos a ver jamás. Hasta que kármicamente el alma se proponga una prueba difícil para salir de ese estancamiento. Un gran filósofo estadounidense que vivió entre el 1803 y 1882, Ralph Waldo Emerson, que algunos dicen que fue una encarnación posterior de Heráclito, aquel famoso filósofo griego, decía en su libro Compensación, que el mundo se asemeja a una ecuación matemática. No obstante, como se ordene, siempre se equilibra. Cada secreto es revelado, cada crimen castigado, cada virtud premiada, cada mal reparado, tan silenciosa como certeramente. ¿Qué dice la Biblia? Se cosecha lo que se siembra. Por los frutos reconoceréis el árbol. Pide y se te dará, busca y encontrarás, golpea y te será abierto. Depende de qué es lo que pedimos, qué es lo que buscamos con nuestra mente, a qué puerta golpeamos, es lo que viene por ley, causa y efecto. ¿Qué dice el Kybalión? Ese legendario libro tratado del antiguo Egipto, inspirado en Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, como significa. En el 6º principio dice, cada causa tiene su efecto, cada efecto tiene su causa. El azar o la suerte es una ley no reconocida por los hombres. Hay varios planos de causalidad, pero ninguno escapa a la ley. ¿Qué decía la doctora Annie Besant, discípula de Elena Petrona Blavatsky, canal de la jerarquía espiritual? Cada hombre es
lo que piensa. Hombre, mujer o varón. Entonces, encarnamos, seguimos la ley de la rueda de la ley, como decía, la rueda de la ley, decía el gran iluminado, el Buda Gautama, el sabio de Sakya, Siddhartha. Encarnando en cada signo, con el sol en tal signo, con el ascendente en tal signo. Por eso es muy lindo estudiar el mito de Hércules en su faz, no solamente a nivel de conciencia, sino astrológico, como hemos hecho acá durante tantos años, para saber realmente cuáles son las bolillas que están en cada bolillero, ¿no? Si bien todos tenemos todos los signos, obviamente el que nace con un signo determinado en su solo o su ascendente, bueno, porque tiene esas asignaturas, ¿no es cierto?, como principales en su desarrollo. La rueda de la ley. ¿Qué dice el Apocalipsis de Juan? Cuando termina todo este periodo de aprendizaje. Al que venciere, yo lo haré columna de mi templo, de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Esto era parte de la doctrina cristiana en las primeras centurias, la reencarnación, aunque algunos todavía no lo sepamos. Esto fue dicho por los gnósticos de aquella época y por padres de la iglesia cristiana, por ejemplo, San Clemente de Alejandría, a partir del 150, Orígenes, a partir del 181, San Jerónimo, quien tradujo la Biblia al latín en el siglo V, y fue declarado herejía por primera vez por el Segundo Concilio de Constantinopla en el año 553, produciendo desigualdades inexplicables. ¿Cómo se le explica desde el punto de vista religioso a un ser que alguien nace discapacitado y otro muy capacitado? Uno feo, otro lindo, uno pobre, otro rico, uno con una evolución, otro con otra evolución, uno en el medio de la paz o de las comodidades y otro en el medio de la guerra. ¿Cómo se le explica? Se le dijo al hombre, hay que hacer los deberes el primer instante del primer día de clase, si no te vas al infierno. Y entonces está este descreimiento. Se ha enseñado la ira de Dios, entre comillas. Bueno, esto puede justificarse con sociedades, civilizaciones muy poco avanzadas que no pueden comprenderlo. Pero la mente humana hoy día esto no lo puede razonar. En el Evangelio de Lucas, el arcángel Gabriel se presenta a Zacarías, el sacerdote, que ya era entrado en años, y le dice que su esposa, Elizabeth, que era estéril, iba a dar a luz a un ser que lo tenía que llamar Juan, que era el espíritu de Elías. Porque en la profecía tenía que venir Elías previamente antes de venir el Mesías. Y en el Evangelio de Mateo, en la transfiguración, le preguntan los 3 discípulos, de los 12 apóstoles, 3 discípulos tenía Pedro, Juan y Santiago, le preguntan a Jesús, pero ¿no es que tenía que venir Elías primero ante el Mesías? Y él les dice, por cierto que Elías vino y no lo han reconocido. Han hecho de él lo que van a hacer de mí. Y ellos respondieron, era Juan el Bautista. Es lo que quedó, porque hay 60 escritos que se consideraron apócrifos, que fueron apartados, que están en la biblioteca del Vaticano y otras bibliotecas de Europa. En fin, es por eso que este miedo, porque no tenemos conciencia de la inmortalidad. Lo que tenemos es conciencia material. Y la materia tiene que morir para dar lugar a otra expresión de la materia. Pues bien, ir a dormir equivale a morir con pasaje de retorno. ¿Sabían esto? Porque cuando uno va a dormir bien, deja el cuerpo físico y se va la conciencia con los cuerpos sutiles y tiene experiencia en distintos planos. La diferencia está en que
el hilo de la conciencia anclado a la cabeza y el de la vida anclado al corazón no se cortan. Entonces nos morimos todas las noches y no nos damos cuenta. Pasa que volvemos, entre comillas, morir. ¿Está? Todo pulsa, como ese proceso de diástole y sístoles del corazón, ¿no? Contracción y dilatación del músculo cardíaco. Hay un momento que el corazón está parado, hoy está muerto, ¿no? ¿O no? Entonces son ciclos en la vida del individuo. Pues bien, ¿por qué el alma se va? ¿Por qué decide desencarnar? Por 3 motivos esenciales. Un motivo es porque ya terminó su tarea, cumplió con su plan, se acabaron las asignaturas, se acabó el trabajo, ¿y para qué se va a quedar? Es como aquel que llegó el último día del año lectivo, se terminaron las clases, ¿no? Se va hasta el portero, arriba en la bandera, y él se queda agarrado del pupitre y dice, yo de aquí no me voy. Y viene a lo mejor la familia y los amigos y lo atan al pupitre, o le ponen otro pupitre. Si terminó, se tiene que ir, tiene que elevarse, tiene que prepararse para otra tarea, para otro ciclo. No nos podemos ir con el pupitre, ni con el asiento, ni con los mismos libros. ¿Está claro? Esto lo tenemos que comprender por nosotros mismos y por los seres que están a nuestro alrededor. Ese es un motivo. Ya cumplió y se tiene que ir. ¿Para qué se va a quedar? Pues bien, un segundo motivo. El alma adquirió una evolución tal que su personalidad no le es suficiente para desarrollarla. O sea, sus vehículos no están a la altura de la evolución del alma. Vamos a suponer que nosotros tenemos ya experiencia para hacer un viaje largo al norte de este país y el auto llega a Rosario. Sabemos que con ese auto no podemos seguir, porque vamos a terminar sentados en el pavimento con el volante en la mano. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiarlo. Pues bien, hay veces que el alma adquiere una evolución tal que la personalidad le es insuficiente, ya no tiene la capacidad de poder ser canal del alma. Y entonces el alma la deja, así de sencillo. Entonces se murió, decimos. Lo perdí, otro dice mejor que no venga. En fin, bien todas estas cosas que dicen los seres humanos. ¿Está claro? Y un tercer motivo es porque la personalidad comprometió sobremanera al alma en encarnaciones posteriores. Por ejemplo, la gente que está en el delito, que lleva una vida totalmente equivocada, perversa, entonces está generando un karma tan negativo que el alma se va. Por eso mucha gente que está en el delito, en el vicio, fallece joven. Pero cuando se va el alma es para después volver, hasta que un día no va a volver más, obviamente, para adquirir, para formar, para crear otros vehículos más aptos para su tarea. En Oriente dicen que es como el árbol el ser, ¿no? El árbol es el ser. El follaje, las hojas, son las encarnaciones. Entonces las hojas se tienen que quedar todos los años. ¿Y qué pasa con nosotros? Además las hojas empiezan estando verdes, a medida que transcurre el tiempo se van volviendo cobrizas, ¿no? Y es lindo verla, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos nosotros cuando la hoja está cobriza? ¿Qué haría el ser humano? Empieza a pintar la hoja, ¿no? ¿Cuántos años me das? Y pintamos la hoja de verde lo que tiene ese cobrizo. Después hacemos unos moños atrás de las nervaduras para que no se vean. Y le ponemos cosas arriba. Pero hay que vivir la edad, la belleza de la edad. Hay que ser anciano y no viejo. Se puede ser viejo a los 20 años. La ancianidad trae la sabiduría, es observar el mundo en su totalidad, es ya entregarse para seguir evolucionando. Lo otro, la vejez, es, ¿cierto?, ese resentimiento por todo lo que no hice y todo lo que me hicieron. Entonces, cuando las hojas están cobrizas, es lindo
Es hermoso. ¿Vieron a veces esos árboles que se ponen con esas hojas? Es una belleza. Porque se está preparando para después tener hojas verdes. Y así es el ser humano. Y cuando pierde esas hojas, el árbol sigue creciendo. Las ramas cada vez son más grandes, las raíces se extienden. Y también dicen los orientales, las encarnaciones son como las gaviotas cuando se sumergen o van en picada, ¿vio? Y tocan la presa, agarran la presa en el mar. En el instante que tocaron la presa, para el alma es una encarnación, porque está mucho más tiempo desencarnada, porque los tiempos en otros planos son mucho mayores que en el plano físico. Entonces es como que queremos seguir con el pico clavado en el agua y no movernos de ahí, aunque se nos caigan las plumas. ¿Está? Vamos a dar una idea de un proceso de desencarnación de una persona que está en agonía, digamos, ¿no? En una situación terminal. Lo decimos así cuando llegue este próximo momento, porque vivimos otros momentos, lo tengamos muy claro. Se siente una presión en la planta de los pies. Previamente el alma dio la orden de retirada. El ser interior dijo, me voy. Una presión en la planta de los pies. Los miembros empiezan a sentirse pesados, entorpecidos, entumecidos, fríos. A medida que esa presión sube lentamente por el cuerpo, va actuando sobre el sistema circulatorio y sobre el sistema respiratorio, que van obviamente a dejar de funcionar. Y también en la vista y en los oídos, porque la visión se va apagando y los oídos se escuchan como sonidos lejanos, como en un túnel. El sistema nervioso etérico, que se llama nadis, comienza a tironear para desprenderse de su correspondiente sistema nervioso físico. Hay una especie de desidentificación, salvo en la región del corazón. Si la conciencia está a un lado y el cuerpo está en otro, como que uno está en otro lado, no está ahí, en esa cama o en ese lugar. Generalmente con paz, con calma. Puede haber una especie de temblor psíquico que puede traducirse en el cuerpo físico, a veces de movimiento, porque ahí se está produciendo ese desprendimiento, repito, del sistema nervioso etérico, los nadis, el sistema nervioso físico. Y en la gran mayoría de los casos es con entrega, en paz, sin dolor. Esa es la primera etapa. Una segunda etapa, que es el aflojamiento en sí. El aflojamiento en sí, porque ya se va a desprender el cuerpo etérico del físico denso, con sus cuerpos sutiles. Hay una especie de impotencia. ¿Qué significa esto? Que la personalidad no se tiene que ocupar, porque esto es un proceso automático que lo realiza el alma. Es natural, digamos. Natural. Puede ser que haya alguna proyección espectral, se ha dado, cuando hay un sentimiento muy profundo entre personas, puede ser que proyecte su cuerpo astral y la madre le aparezca el hijo le aparezca a la madre, tenga esa visión. Puede pasar. También puede pasar que se encuentre con amigos o parientes desencarnados que vienen a recibirlo. También puede ser que oiga sonidos, música, campanadas, que en la gente, digamos, que tuvo una vida aceptable es agradable, salvo alguien que está en el delito, que los sonidos van a ser trepitosos. Puede llegar a verse fuera del cuerpo físico, como un observador desapegado, como si estuviera flotando y mira todo en forma neutral. Es más, como diciendo, ¿qué están haciendo? Déjenme que yo estoy bien. Recobra extraordinariamente la visión y el oído. Tiene alguna sensación de temperatura, no tiene gusto, ni tacto, ni sabor. Se ve entero. Si tenía una mutilación, la mutilación no aparece, porque lo que se pudo haber mutilado es el cuerpo físico. ¿No es cierto? No el cuerpo etérico. Se ve rejuvenecido, jovial.
fuerzas de la naturaleza lo introducen en un túnel que se va achicando, angostando, luminoso. Y ahí hay tres aspectos a distinguir. Uno es saber que va hacia lo desconocido, ¿no? Va hacia un lugar, una luz que no sabe qué es. Otro es la incapacidad de pensamientos y palabras, o sea, hay una paz mental, lo cual es muy bueno. Y otro aspecto es un sentimiento de soledad, pero no la soledad humana. Sabe que es su túnel, que solo él puede atravesar, porque es un paso dimensional. Viene una tercera etapa, que es la partida en sí, porque el corazón sigue latiendo todavía. El cuerpo etérico se concentra porque se va a llevar a los demás cuerpos sutiles. ¿Por dónde sale la conciencia? Por uno de estos tres vórtices, de estas tres ventanitas, de acuerdo a cómo estuvo polarizado en su vida encarnada. Las personas emotivas que no gobernaron la emotividad se van por el plexo solar. De ahí sale la conciencia, con sus cuerpos sutiles. Los filántropos y personas de buena voluntad por un punto por debajo del corazón. Y las personas mentales que hicieron una vida ordenada y reflexiva por la cabeza. Luego del último latido del corazón aparece ante nosotros una retrospectiva, una visión sintética, como si fuera una película, desde el nacimiento hacia la desencarnación o viceversa, en la cual vemos los hechos sobresalientes y todo aquello que hay que cambiar con la visión del alma, que lo ve como un observador totalmente desapegado. Nos damos cuenta de la ilusión ahí de la vida encarnada, de aquello que decimos, esta es la realidad, esta es la vida. Nos damos cuenta de la ilusión de la vida encarnada. Nos encontramos en otro tiempo y espacio, sabemos que estamos en otro tiempo y espacio. Y todo lo que el alma ve en esa visión introspectiva, en esa visión sintética, la absorbe, ¿no es cierto?, la almacena como experiencia para proyectar su próxima encarnación, porque sabe que va a estar un tiempo desencarnado y luego va a volver nuevamente a la Tierra. Podemos llegar a ver una frontera, que puede ser un puente, un río, un prado, una llanura, un cerco, un portal. Sabemos que si lo atravesamos, no volvemos al plano físico. Porque si lo atravesamos es porque se cortaron el cordón de la conciencia y el cordón de la vida. Entonces ahí se puede decir que la persona desencarnó. Pero ¿qué pasa? Tiene el cuerpo etérico todavía y el cuerpo astral y el cuerpo mental. El alma, porque un solo cuerpo dejó. El cuerpo etérico generalmente se deja en poco tiempo. Si una persona estaba agonizando, prácticamente se deja inmediatamente, porque no tiene energía, ¿no es cierto? Se deja en poco tiempo, se puede dejar incluso en 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas del plano físico, ¿no? Medidas en el reloj del plano físico. Y ese cuerpo etérico lo abandona la conciencia también y queda como un cadáver etérico y se desintegra y pasa al reservorio del plano etérico. Entonces el alma queda con el cuerpo emocional o astral y el cuerpo mental. Entonces sobreviene una especie de sueño y luego despierta en otro mundo, un mundo paralelo a este, que tiene otra vibración, que en el mejor de los casos es del segundo subnivel del astral al séptimo. Y ahí va, también es un periodo de purificación, de experiencias. Va purificando su cuerpo emocional, porque hay seres que lo ayudan, seres maestros, instructores. Porque no tengan ninguna duda que los parteros en los otros planos son mejores que los de este plano, porque conocen el plano. Pues bien, entonces así va pasando de su plano en su plano, ¿no es cierto? Va purificando aún más su astral. Y un día tiene que morir en el plano astral. Entonces deja ese cadáver astral. Hay un sueño
Y la conciencia despierta en el plano mental, en uno de los 4 subplanos del plano mental. Mental inferior, como se llama. Porque en los 3 de arriba está el alma. Y hace su experiencia con su mente en ese plano. Pero un día también deja ese cuerpo mental. Y el alma queda en su propio cuerpo, el cuerpo causal, mirando hacia la mónada. Y quizás construyendo su cuerpo de luz, el puente que lo vincula con su supraconciencia. Y ahí hace experiencias también y proyecta todo lo que va a hacer, lo que tiene que, ¿no es cierto?, aprender. Ahí, cuando el alma ya está suficientemente evolucionada, ya interviene en el karma. No es el caso de un hombre primitivo que no puede intervenir porque no sabe, el alma es un alma primaria, interviene. Entonces cada uno sabe lo que trae. Tenemos que acordarnos que es otra cosa. Asumirlo, cosa que no se hace. Cuando se asumen, las cosas cambian. Y entonces, por algo que le llaman Trishna en la India, que es ese aspecto voluntad que tiene el ser, después vuelve a la escuela. Y esto se lo vamos a contar dentro de 2 meses. ¿Cómo? Porque vamos a hablar del proceso en el vientre materno. Vamos a contarle la teoría de las 9 lunaciones, cada septenio, cómo va evolucionando el ser humano en cada septenio. En fin, hay todo un programa que hay que saberlo. ¿Sí? ¿Qué pasa con un accidente? Bueno, ahí hay un desprendimiento violento, pero ningún accidente pasa porque sí, es karma. Todo es karma. ¿Sí? Mucha de la gente que muere en accidente está quemando un karma de violencia. Por ejemplo, un suicidio, por ejemplo, haber matado a otra persona. Entonces, el alma tiene que equilibrar con esa violencia en su propio ser. Si la persona es una persona evolucionada, pide la luz, inmediatamente se va a dar cuenta de lo que está aconteciendo, porque su cuerpo etérico está totalmente vital. Pero cuando una persona ve la luz o pide la luz llega. Una persona que está en la perversión en cuanto a su conducta, una persona perversa, ¿no es cierto? Bueno, las lecciones son duras. No se puede ser absoluto en esto, pero la persona que está en el asesinato, en los robos permanentes, en los vicios, los peores vicios, ¿no es cierto? Responsable de la vida de tantos, depende, puede llegar a ir al bajo astral, que es el primer subplano, que es un mundo oscuro, donde se va a ver con sus propias formas pensamiento. Pero esto no es eterno. Es un aprendizaje para que se dé cuenta que ese no es el camino, porque luego se eleva. Y hay infinidad de seres que están rigiendo ese subplano. ¿Por qué no nos acordamos? Y yo no me acuerdo. Y claro, si el cerebro es una computadora de esta encarnación, entonces almacena lo de esta encarnación. Pero hay una conciencia que subyace, que se llaman átomos permanentes, átomo físico, átomo permanente astral y unidad mental, que es la memoria que el alma trae y lleva permanentemente como experiencia. Esos átomos los lleva, está toda la memoria de las vidas a nivel físico, emocional y mental, y cuando reencarna vibran y traen a materia fin. Entonces, ¿a qué venimos? A cambiar la calidad de esos átomos permanentes, a purificarlos y a transmutarlos, porque ellos son los responsables de la materia que tomamos para crear nuestros cuerpos futuros. En otras palabras, nuestra encarnación futura la estamos haciendo ahora, a cada instante. Tenemos la mano en el volante y nadie la puede poner por nosotros. Ayúdate y te ayudaré, eso es sabio, pero ayúdate. Entonces alguien preguntará, ¿existe el infierno, el purgatorio y el cielo? Son 3 palabras para designar estados de conciencia. Hay gente que vive en el plano físico en un infierno. Mi vida es un infierno, en medio de las guerras, sufriendo por esas guerras, sufriendo la hambruna, sufriendo dolores. En fin, alguien puede vivir en un infierno teniendo mucho dinero, teniendo familia. Es un nivel de conciencia.
El purgatorio es darse cuenta que uno está quemando, que uno está rindiendo, que uno está trascendiendo vicios y desarrollando virtudes. Y el cielo es un estado de plenitud. Giordano Bruno estaba en el cielo mientras lo estaban quemando en la hoguera, ¿está? Por ejemplo. Y Jesús estaba en el cielo aún crucificado. Pues son estados de conciencia, estemos donde estemos. ¿Está claro? Podemos estar en el medio de la guerra y estar en el cielo, porque nuestro estado de conciencia es ese. Y podemos estar en un lugar con todas las comodidades y vivir en el infierno. Depende del estado de conciencia. Ahora, si lo queremos asimilar a algún plano, y bueno, podemos decir también que el infierno es la tierra, es el bajo astral, que el purgatorio también es la tierra, y es el astral del segundo al séptimo subplano, y podemos decir también que el cielo es el plano mental. Son formas de decirlo y nada más. Entonces, ¿qué hacemos con eso que llamamos cadáver? Deberíamos cremarlo entre 12 y 36 horas y devolverlo a la madre tierra que nos lo prestó, cada átomo. ¿Y por qué quemarlo? Porque el fuego, como elemento, purifica. Entonces le volvemos purificado. No conviene enterrarlo porque los cuerpos físicos están contaminados y todo lo que hacemos es contaminar más aún la tierra. Menos aún guardarlo en una caja cara. Y estamos así favoreciendo un ¿qué? Caja igual nicho, ¿no? Está claro. Favoreciendo un comercio permanente. Entonces, los velatorios prolongados, ¿por qué tenemos que prolongar todo eso? Tenemos que tratar de, sepultar esos restos lo antes posible, porque quien los usó no está ahí. No es eso que está en el cajón, no es eso que van a llevar, está en otro lado. Eso es el sobre todo el tapado que se sacó, es el auto que dejó, no es él, no es el conductor, ¿me entiende? Entonces cuando nosotros estamos en un velorio o en un entierro de alguna otra persona, no tenemos que acoplarnos a ese sufrimiento, acentuando el sufrimiento. A veces nos acercamos a esa persona que está sufriendo, porque uno sufre el apego a la forma, el apego a la forma que tuvo ese ser. Uno puede decirle, ya está mejor, ya cumplió. Y hay muchas personas que sienten eso en lo más profundo y dicen, sí, y sienten ese alivio. Entonces podemos hacer servicio de esta manera, ¿me entiende? Debemos ser inteligentes, ¿no? Hablar cuando tenemos que hablar, callar cuando tenemos que callar. Entonces podemos hacer servicio. Si es un hermano que ya cumplió, ya está mejor, por algo se fue, él está en otro mundo. Entonces también esos familiares sienten ese alivio. ¿Por qué? Porque ayudamos al alma del familiar a expandirse, a manifestarse en la materia. Muchas cosas podemos hacer. Podemos orar por el alma para que el alma vaya por su camino, ¿no es cierto? Y no rendir culto a la materia. La materia que tenemos que entregar porque se tiene que disociar, se tiene que desintegrar para volver a reciclarse. Porque el ser ya no está más ahí. ¿Está claro? Bueno. Entonces, decimos que nuestra vida la estamos forjando a cada instante. Entonces debemos tomar conciencia de todo esto, de que la vida es toda, con todas sus facetas, con todos sus ciclos. Y tomar la firme decisión de transformarnos. Cuando tomamos esa decisión, un acto así de entrega, Señor, aquí estoy, haz que sea aquello para lo cual fui creado. Entonces esa luz viene, porque esa luz siempre está. Viene esa gracia divina, esa provisión celestial que nos hace ver las cosas que hay que cambiar, que nos da ese valor para cambiarla, esa fuerza de voluntad, nos da la sabiduría, nos despierta el amor a la vida. Y cuando vemos un error, debemos decir, no, me comprometo a no reiterarlo. Y cuando no me sale del todo bien, digo, la próxima va a salir mejor. No es cierto. Decimos siempre no recordar el pasado ya pasó, no existe el pasado, existe este presente, que en un rato ya he pasado. Entonces, ¿qué tengo acá en este presente? El pasado es experiencia.
Si lo vemos con resentimiento hacia las personas, que al fin y al cabo fueron pruebas en nuestras vidas y nosotros pruebas para Él, eso viene por ley de causa y efecto. Es negativo. Si lo vemos con culpa, si nos agredimos a nosotros mismos, vamos a agredir al prójimo porque no podemos dar lo que no tenemos, vamos a dar lo que tenemos. ¿Está claro? Entonces, verlo desde arriba, ¿qué aprendí con esto? Con lo bueno, con lo malo, con lo regular, con todo lo que, ¿no es cierto?, clasifica la mente analítica. Recuerden lo que dijo Cristo. Nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Porque si no, miramos para atrás, los surcos los vamos a seguir haciendo torcidos. Ya está aquello. ¿Cómo lo puedo mejorar? Y se acabó. Colaborar con la buena alimentación. Por supuesto, que le damos al cuerpo físico para que sea mejor, para que se vaya purificando y transmutando. Todavía se está comiendo carne en el planeta. Hace milenios que se dejado de comer carne porque somos vegetarianos por excelencia, porque tenemos intestino largo como los animales herbívoros. Y sin embargo estamos favoreciendo la matanza de animales, violentísima matanza de animales. Por ejemplo, ya hay una apertura del naturismo, entonces dejemos que toda esa energía fluya y nos instruya. Ya hay médicos que utilizan, ¿no es cierto?, medicación naturista, alimentos naturistas, etc. Hay otra variante. ¿Qué le damos al cuerpo emocional? ¿Cuáles son nuestras emociones? ¿En qué nos enganchamos? ¿Me pega y le pego? ¿Me grita y le grito? Es la reflexión permanente que tenemos que hacer. Toda la violencia que se vive hoy día en el deporte, todo violencia. Entonces, ¿qué hacemos? Prestamos atención y entonces vibramos en la misma frecuencia. Ese es el alimento que recibe el cuerpo emocional. O bien nos regimos por la ley del amor, por la entrega. ¿Cómo alimentamos al cuerpo mental? ¿Qué leemos? Por ejemplo, me voy a leer el diario y después me voy a acostar. Hay gente que puede verlo desde arriba, lo que pasa en el mundo, pero hay gente que se engancha con eso. Y esa es la frecuencia que entra. ¿Entienden? Esa es la gran diferencia. Si leemos un libro inspirado, entra la frecuencia del autor y de la fuente que inspiró al autor. ¿Qué le damos al cuerpo etérico? ¿Sabemos tomar bien el sol, el prana? ¿Sabemos respirar? ¿Sabemos dormir? Alimento para el cuerpo etérico. No solo de pan come el hombre, sino de las palabras de Dios también, dijo el Cristo en Jesús. Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer esto? ¿De qué manera? Y hay muchas formas. A través de la oración, que es un estado de receptividad y entrega a energías suprahumanas. No es un hecho de pedir favores, sino una entrega total y absoluta. A través de los mantras, que son sonidos, palabras que tienen tono y ritmo, ¿no?, tienen gran poder creador, permiten disolver y construir estructuras en los niveles sutiles, plasmar estados de conciencia en uno mismo y en el ambiente. Los mantras existieron desde siempre. Todos conocemos los mantras sufí, los mantras de los lamas y también de la iglesia romana. Los cantos gregorianos son mántricos, que fueron tomados de Oriente y llevados al latín y, digamos, actualizados a la religión cristiana, ¿no?, adaptado al cristianismo. Hoy día los mantras Nirdin, que ha dado la jerarquía, que es un lenguaje intergaláctico, básicamente, obviamente, mántrico. A través del estudio, pero el estudio no es almacenar datos. Es el medio por el cual podemos usar la mente y el sentimiento para acercarnos a las leyes superiores, ¿no es cierto?, a las leyes superiores. Por consiguiente, tenemos que tener la suficiente voluntad, firme voluntad y la prontitud para empezar a vivir de acuerdo a lo que percibimos de esas leyes. Entonces, cuando uno lee un libro inspirado, una charla inspirada,
o una cinta inspirada, lo que fuere, uno está leyendo entre líneas, porque está tomando la energía que va directamente al alma. Para eso fue dado. Todo esto que estamos haciendo acá es un estudio, pero no a nivel humano, es un estudio espiritual. Y de otras maneras más, a través de la meditación, que es aquietar básicamente la mente, a través del servicio. Y el servicio, es todo aquello que sea evolutivo, que fluya de todo eso evolutivo una determinada energía, una inspiración, un impulso, es servicio. La persona que se ocupa en evolucionar está haciendo servicio a la humanidad. Es una célula que está irradiando luz. El servicio puede ser interno y externo. De hecho, hoy día es interno y externo. ¿No es cierto? Entonces, el servicio es cumplir con la ley y con el plan divino. No es solamente entregar un alimento o cuidar a alguien. Se puede entregar un alimento o cuidar a alguien y estar desprovisto de ese sentimiento de entrega, de amor. Requiere olvido de sí y acción abnegada. Repito, olvido de sí y acción abnegada. Lo otro puede ser un hecho positivo, pero no es servicio. No llega a ser servicio. Y todo esto se combina de distintas maneras. Todo es parte del todo, ¿no es cierto? Depende al rayo de la persona, al matiz de la persona, al momento de la persona, no interesa. Todo esto se combina de esta manera. Todo esto que hemos dicho y que vamos a desarrollar también, estos aspectos, oración, meditación, mantras, servicio, lo vamos a desarrollar más en la próxima charla, en el próximo encuentro. Debe ser hecho en un silencio. Silencio significa ese estado de introspección, ¿no es cierto?, de quietud, donde hay una actividad interna muy grande, ¿no es cierto? Eso es silencio, con entrega. Entrega no es resignación, es abrirse a la voluntad superior. Eso es entrega. En forma impersonal. Esto significa no dirigirlo solo hacia un lado, sino hacia el mundo entero. La persona que lleva una vida impersonal no es ni fría, ni atiende a la gente, todo lo contrario. En su radio de acción entran todos, o por lo menos muchos más, del entorno más pequeño que está en su vida. Esa es la impersonalidad. Ver en cada uno un hermano. Y en cada uno un hijo y en cada uno un padre. ¿Está claro? Bien. Recordemos siempre que los maestros nos han dicho a través de los tiempos, cuando entres en una habitación oscura, no pelees con la oscuridad, enciende la luz. Porque si uno pelea con la oscuridad va a estar más oscura. La luz propia. Por aquello que también decía Cristo, no resistáis el mal. Alguien dirá, ¿cómo no voy a resistir el mal? No, si conoces que esto es bueno y esto es malo, hazlo bueno. Si esto es bueno y esto es malo, hazlo bueno. Eso es por ley de polaridad. Amad a vuestro enemigo, dijo. Si os golpean la mejilla izquierda, ofrecer la derecha. Esto es devolver bien por mal. Esto es poner la frecuencia hacia arriba. Entonces el mal no puede entrar jamás. Para el ruin es todo ruin, para el bueno es todo bueno, dice un antiquísimo aforismo. Entonces, ante las situaciones externas, de la vida externa, buscar siempre lo interno, la esencia más profunda. Porque nos tenemos que dar cuenta que cada situación en la vida es una prueba que debemos trascender con fe, con decisión, con devoción a lo sagrado. Y cuando un acontecimiento nos parece difícil, esa es la gran prueba. Porque esa es la gran oportunidad de renovar votos de servicio y de entrega al Creador. Por consiguiente, la palabra muerte tiene un sentido místico. Significa terminar en un nivel de conciencia para comenzar otro. Significa dejar un ciclo para iniciar otro. Nada nos pertenece. Y por esa extraña paradoja somos dueños de todo. Los valores superiores y la vida del alma
descubiertos por la insistencia de los aspectos superior e inferior de la mente, están comenzando a ejercer control. Esto forzosamente traerá una nueva actitud hacia la muerte y será vista como un proceso natural y deseable, padecido cíclicamente. Los hombres comprenderán finalmente el significado de las palabras de Cristo cuando dijo: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». En el incidente en que pronunció estas palabras, se refirió al gran acto de restitución que denominamos muerte. Reflexionen sobre dicho relato y observen el simbolismo del alma, contenido en el alma universal como el pez en el agua, sosteniendo una moneda de metal, símbolo de la materia. En uno de los antiguos escritos hallamos las siguientes palabras simbólicas. Díjole el Padre al Hijo: «Ve y toma para ti lo que no eres tú, y aquello que no es tuyo, sino mío. Considéralo como si fuera tuyo, y busca la causa de su apariencia. Deja que se parezca a ti. Descubre así el mundo del espejismo, el mundo de la profunda ilusión, el mundo de la falsedad. Entonces, aprende que has tomado aquello que no es la meta del esfuerzo del alma. Cuando llegue ese momento en cada ciclo y aparezca el engaño y el latrocinio, entonces se oirá una voz. Obedece esa voz. Es la voz que dentro de ti escucha mi voz. Una voz nunca escuchada por quienes aman el latrocinio. El mandato surgirá una y otra vez. Restituye los bienes robados, aprende que no son para ti. Durante intervalos muy extensos, esa voz surgirá nuevamente. Restituye los bienes prestados, paga tu deuda. Entonces, cuando todas las lecciones hayan sido aprendidas, hablará una vez más la voz. Restituye con alegría lo que fue mío. Fue tuyo, pero ahora es otra vez nuestro. Ya no necesitas la forma. Libérate. Del libro La curación esotérica de Alice A. Bailey. Gracias, Lucila. Hoy el mundo está muy convulsionado, ¿verdad? El planeta. Hay una gran lucha de polaridades, pero en el plano físico, en otros planos ya fue resuelto. Por eso están en crisis todas las instituciones, política, educacional, filosófica, artística, científica, religiosa y financiera, que son las 7 áreas de la actividad humana, que tienen que ver con los 7 rayos o energías principales. Porque el hombre equivocó su camino, siguió el camino del egoísmo, de la materialidad y no de la espiritualidad, con la pésima distribución de la riqueza, la de adentro y la de afuera.
Pues bien, esto es un periodo que hay que pasar. Tenemos 3 grandes flagelos, que es el mal uso del sexo, el dinero y la contaminación. ¿No es cierto? Pero esta es la fiebre que está subiendo para que el cuerpo pueda crear sus anticuerpos. Cuando hay una profunda noche, porque hay un gran amanecer y todo esto se está gestando, más allá de las mentes de algunos hombres. Y para eso estamos trabajando. Y para eso ustedes son convocados, para aprender esta luz, ¿no es cierto? Y unir las conciencias para irradiar esa luz al aura del planeta. La humanidad vive una crisis de parto, porque están haciendo lo más profundo de esta humanidad una conciencia espiritual. Ergo, muere una civilización obsoleta. La Tierra está dando a luz en lo más profundo de su ser, en aquello que no se ven con los ojos a veces físicos. Una nueva raza, una nueva civilización, una nueva cultura, un nuevo hombre. Cambios profundos se van a dar en la era de Acuario, que ya está comenzando. Grandes fuerzas cósmicas y fuerzas planetarias y fuerzas de la naturaleza van a producir purificaciones muy grandes para adecuar este planeta a la vida espiritual y ser miembro del Consejo Intergaláctico. Y esta era de Acuario fue reflejada por la última cena en la Biblia, cuando había 12 en la mesa que simbolizan 12 grupos internos, que los hay, 12 rayos, 7 que irradian al plano físico cósmico y 5 que están en el astral cósmico que están ingresando cada vez más. Simboliza también las 12 constelaciones del zodíaco, simboliza 12 matices de la conciencia reunidos alrededor del Señor de la síntesis. Y eso es Acuario. ¿Ves? La hermandad, la fraternidad, la síntesis. Pues bien, debemos aprender a vivir como hombres y también como hijos de Dios, como seres encarnados. Como dijo el señor Maitreya, aquel que le decimos Cristo en Occidente, vivir en el mundo, no para el mundo o según el mundo, al extremo que os traiga turbulencia, aflicción e inquietud. Este es el camino medio, que también lo dijo Buda. Si estiras mucho una cuerda, se corta y la melodía no puede ser interpretada. Si la dejas floja tampoco. Ese equilibrio que debemos lograr como seres materiales y seres espirituales, porque la materia es necesario para que el espíritu se manifieste y aprenda a través de ella. Y ellos siempre estuvieron presentes para ayudarnos. Seres que trascendieron el karma, pero que han encarnado solamente por servicio. Entidades muy grandes, hermanos muy mayores, miembros de la jerarquía espiritual. Nos han acompañado siempre y nos siguen acompañando aún desde los planos internos. Por eso decía Mahoma, cuando tú te acercas a mí una palma, yo me acerco a ti un brazo. Cuando tú te acercas a mí un brazo, yo me acerco a ti 2 brazos. Mas cuando tú caminas hacia mí, yo corro hacia ti. Dice la Biblia, como él fue tentado, es capaz de socorrer a aquel que es tentado, porque ellos ya pasaron por estos laberintos de la vida encarnada, en este mundo o quizás otros mundos. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ellos siempre estuvieron y estarán, con distintos ropajes, con distintos nombres, creando otras religiones.
Cristo nos dijo: el que perdiere su vida por mi causa la hallará, porque habrá perdido la vida de una conciencia mundana, de apegos, de orgullos, de deseos, para elevar la conciencia a la vida superior, a la vida plena y verdadera, a la verdadera vida, a la realidad interna, a la vida de amor y libertad, porque habrá trascendido la materialidad para vivir la espiritualidad, que es la causa de todo ser crístico. Y también nos dijo: yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no caminará en las tinieblas, sino que le hará para sí la luz de la vida. Gracias.